8:07 y vamos a continuar con los comentarios y es el turno de Danira Caminero. Gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está en sintonía en este lunes 16 de octubre del año 2023. De entrada, desearles a todos un feliz inicio de esta semana laboral, que puedan pues lograr todo lo que se propongan para este día. Yo hoy quiero hablar acerca del caso de los pastores de Villa Altagracia. Ustedes saben que un caso que conmocionó a todo el país por la magnitud de esa tragedia, el acribillamiento de esa pareja de pastores que fue confundido por unos agentes de la Policía Nacional, más de 50 disparos en ese Kia K5 blanco, un hecho que ocurrió en el año 2021 y que de hecho en ese caso recordemos que el presidente, también consternado por la magnitud de ese hecho, pues dio sobre la mesa, se indignó, y ese caso fue el que aceleró esa reforma policial que tanto se había anunciado en el país, y que esa reforma policial que era necesaria y que sigue siendo necesaria, porque aunque se está trabajando en la reforma, se necesita que se siga trabajando. Muchas cosas que han mejorado, muchas cosas que han avanzado, pero todavía es necesario que se siga trabajando en el tema de esta reforma policial. Pues el pasado viernes, por fin, pues fueron condenados los implicados en esta tragedia. Unos fueron condenados y otros fueron descargados. Fueron condenados aquí a 20 años de prisión el coronel César Mariñez y el raso Guillermo Rosario Melo, y fueron condenados a 8 años de prisión el segundo teniente Victorino Reyes Navarro y Ángel de los Santos. Estos fueron condenados a 8 años por tentativa de homicidio voluntario. Y fueron pues declarados no culpables Emil Alexander Rincón Marte, Domingo Perdomo, Juan Samuel Ogando Solís y Anthony Castro Pérez. El cabo Norquis Rodríguez, que también estaba implicado en el caso, pues recibió sentencia absolutoria. Luego de esta sentencia, que fue pasado viernes, una sentencia que se transmitió en vivo, algunos medios le dieron cobertura en vivo porque por la magnitud del caso mucha gente estaba pendiente y le dio seguimiento, pues la familia dijo que no estaba conforme con la sentencia porque por tal nivel de atrocidad ellos esperaban que se le diera la pena máxima a los implicados en este caso. Pero yo no quiero solo centrarme en ese tema de la sentencia, sino que llamó la atención, y algo que llamó la atención, no de todos los medios, porque quizás no todos lo resaltaron en el mismo día, pero sí llamó la atención el caso del padre de la joven Elisa Muñoz, que lleva 7 meses preso. Y hay que recordar que en este año, en marzo, él fue apresado pues porque trajo unas armas largas, unas armas, un rifle de asalto y una 9 milímetros. La trajo por una empresa, la mandó por una empresa a una naviera en una caja, y lo que él pensaba hacer en ese momento era matar a los responsables de la muerte de su hija. Entonces se descubrió toda la trama que él tenía. Había una audiencia el 2 de marzo y en el mes de febrero pues se descubrió que él mandó unas armas de manera ilegal en una caja, y entonces se llegó mediante investigación a la conclusión de que él pretendía el 2 de marzo pues utilizar estas armas contra aquellos que le cegaron la vida a su hija y a su esposo. Pero ¿qué llevó al señor Muñoz a querer cometer este hecho? Bueno, varias cosas, y lo decía en ese entonces la familia del señor Muñoz y de la fenecida Elisa, que él estaba indignado. ¿Por qué estaba indignado el señor Muñoz? Bueno, él estaba indignado porque en las audiencias se referían a su hija y a su esposo como las supuestas víctimas. O sea, como que estaban dudando de que fueran víctimas, ¿verdad? Pero también él decía que ya el hecho tenía 2 años y que él sentía que estaban como que dilatando el proceso. Veía también un contubernio con los policías, los implicados, con los abogados, con los jueces. Veía como mucho contubernio y entonces él se sentía indignado, veía cierta complicidad, pero también él decía que él no confiaba en la justicia y entonces quería hacer justicia por sus propias manos. El señor Muñoz es de nacionalidad americana y él vino aquí pues a darle seguimiento al proceso de los asesinos de su hija, y cada vez que él iba a una audiencia él veía cómo se retrasaba el proceso y veía esta complicidad, y eso lo llenó pues de indignación. Entonces decidió, como mucha gente,
tomar el caso por sus manos. Y cuando yo veía este caso, cuando lo analizaba, recordé el caso del ebanista. No sé si muchos de ustedes recordarán, el ebanista de la Romana, que también ante la indignación por falta de acción o la inacción de las autoridades, él tomó la justicia por sus manos. Ese ebanista que mató 4, 3 civiles y un policía, e hirió 5, porque se cansó de poner querella, porque a él le robaban y él iba a la policía y no le hacían caso. Entonces un día el tipo no aguantó más, cogió un rifle y mató 4 personas, entre ellos un policía, hirió 5 personas y lamentablemente al final fue acribillado por la misma policía, que también en ese caso puso en evidencia la falta de protocolo de la Policía Nacional. Entonces, cuando uno analiza el caso del padre de Elisa Muñoz, el señor Ramón Muñoz, y ve el caso del señor de la Romana, que gracias a Dios que lo que pasó con el padre de Elisa no llegó a una tragedia mayor, porque él estaba listo, él tenía las municiones y tenía todo para el pasado 2 de marzo cometer una tragedia, matar a todos, entrar a esa sala de audiencias y acabar con la vida de quienes cegaron la vida de su hija. Gracias a Dios que no llegó a eso. Pero cuando uno se pone a analizar, en este país no pasan más tragedias como esas que pasó en la Romana, porque mucha gente no tiene acceso a las armas, porque no tiene acceso a hacer justicia por sus propias manos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, la gente se ha cansado de ver que las autoridades no hacen lo que tienen que hacer y deciden tomar la justicia por sus manos. La gente se ha cansado de ver que tenemos instituciones corruptas, una policía corrupta, una justicia corrupta, que no hace lo que tiene que hacer, y los asesinos, los ladrones están campantes y sonantes por las calles y siguen cometiendo sus hechos. Entonces, ante el vacío de autoridad, la gente ha decidido hacer la justicia por sus propias manos. Y quiero hablar del caso del padre de Elisa, que tiene 7 meses preso. A él se le dictó una medida de coerción de 3 meses por el tema de las armas ilegales que entró al país. Y el caso ni siquiera se le ha conocido audiencia. O sea, ya lleva 7 meses preso. Y el caso salió a la luz porque él fue al juicio de su hija, pero todavía él no ha ido a audiencia. O sea, todavía este señor, que ha sido una víctima del sistema, no ha ido a audiencia. Y como él, señores, porque ese es un tema que se ha tratado aquí anteriormente, el tema de la mora judicial, como él, hay cientos de presos preventivos que no se le conoce audiencia, que están ahí en la cárcel, olvidados, porque son hijos de nadie, porque no son casos que trascienden a los medios. Aquí, y lo hemos resaltado en varias ocasiones, tenemos el sistema penitenciario con más de 25,000 privados de libertad. Y de estos 25,000 privados de libertad, el 70% son de medida de coerción. O sea, ni siquiera se les ha dictado sentencia. Y de este 70%, el 50% hace rato que cumplió su medida de coerción. Pero como son hijos de nadie, como nadie los conoce, están ahí echando el sueño eterno en las cárceles dominicanas. No así, por ejemplo, el señor Jean Alain Rodríguez, que sabemos quién es, sabemos que burló la autoridad, la justicia, sabemos la mente macabra de este señor. No, pues él tuvo el privilegio de salir de su prisión preventiva, lo mandaron a su casa y ahora tiene hasta el privilegio de trabajar 2 veces por semana. Pero tenemos una cantidad importante de privados de libertad de manera preventiva que ni siquiera han ido a audiencia porque se les ha olvidado. Y decía el año pasado el señor Luis Henry Molina que la mora judicial se había reducido casi a un 0%. Mentira, mentira. Miren el caso de ese señor, del señor Ramón Muñoz. 7 meses preso. Y preso por la rabia y la impotencia de ver que las autoridades no actúan como tienen que actuar, apegados a la ley. Presos por la indignación de que no se haga justicia en el caso de su hija. Gracias a Dios que ya hubo una condena, no quizás la que la familia esperaba, pero es algo. ¿Pero y qué va a pasar con él? Ya tiene 4 meses pasado de tiempo ahí en Najayo y ni siquiera lo han llamado a audiencia, ni siquiera un señor que estaba el viernes ahí en esa audiencia, nervioso, con las manos temblorosas, esposado, con el dolor de perder una hija y tener que ir a una audiencia a recordar ese acribillamiento de su hija y su esposo, más de 50 disparos. Una tragedia que nos conmocionó a todos y que todos pensamos,
que podíamos ser nosotros. Porque lo que le pasó a esos esposos le pudo haber pasado a cualquiera. Y que ha pasado en otros casos. Así mismo es, Víctor. Entonces yo creo que, y mi llamado es a las autoridades, a Luis Henry Molina, a los jueces, para que llamen a este señor, para que le conozcan, para que lo llamen a audiencia y se haga lo que se tenga que hacer y que lo dejen ir en paz a Estados Unidos, porque él vive en Estados Unidos y tiene 7 meses preso aquí por la impotencia. Entonces vamos a conocerle causa, vamos a llevarlo a juicio, vamos a hacer el procedimiento que se tiene que hacer, pero no que una gente eche años en la cárcel sin siquiera pasar por el delante de un juez a dilucidar su caso, que como el señor Muñoz hay muchísimo. Entonces este hombre tiene que vivir ahí preso con el dolor de perder su hija y ahora está preso ahí. Es verdad que cometió un crimen, que trajo armas de manera ilegal, pero parte importante de eso, de esa responsabilidad la tiene el Estado por no cumplir con las leyes y estar las instituciones permeadas de corrupción. Entonces, ojalá que ahora que el caso salió a los medios, que este señor tiene 7 meses preso, que ya pasó el tiempo que se le dictó de medida de coerción, porque se le conozca audiencia y que pueda retornar a Estados Unidos con la tranquilidad de que al menos están en prisión y van a cumplir condena los asesinos de su hija. Adelante, Isidro.